Soy Melissa Galvano Quiroga, miembro fundador de Equilibrium Global, y es para mí un placer enorme estar abriendo este espacio de negociación internacional, una disciplina a la cual me dedico hace muchos años y que me enseñó en tanta trayectoria como docente, académica y consultora a entender que la vida es una negociación y que negociar bien es un arte. Con lo cual, en principio, me gustaría poder arrancar este bloque hablando un poquito sobre qué es la negociación, cómo podemos llevar adelante una negociación exitosa y cómo ser un buen negociador. Para comenzar, es importante tener en cuenta que la vida en sociedad, tanto sociedad doméstica como la sociedad internacional, que es el tema que nos compete, nos enfrenta continuamente a conflictos de intereses. Y en ese mecanismo de resolver conflictos necesitamos hacer ejercicios donde existen diferentes herramientas que nos posibilitan llevar estos a un buen resultado, ¿no? Si nosotros nos guiamos por la Carta de Naciones Unidas en el capítulo 6, en la resolución pacífica de controversias, bueno, bien, allí se establecen diferentes opciones entre las que se destacan la mediación, la negociación, la conciliación, la investigación, bueno, una serie de mecanismos que nos permiten resolver conflictos. Y sobre esto también me parece importante mencionar que en el ejercicio de resolver conflictos también tenemos la gestión de conflictos, ¿no? Porque no siempre un conflicto tiene que dispararse a un punto álgido donde tenemos que salir a apagar el incendio, por decirlo de algún modo, ¿no? También podemos abarcar aquella rama de gestión de conflictos donde un poco el ejercicio nos propone tratar de ir bajándole el tono, ir buscando alternativas para que un conflicto que en principio está teniendo una complejidad no siga escalando, ¿sí? Todo ese trabajo que se lleva adelante es lo que nosotros denominamos la gestión del conflicto. Puede ir a un buen puerto o no, eventualmente. En los casos en los que el conflicto no se logra gestionar y sigue su curso, bueno, entramos en los mecanismos de resolución de conflictos. Como yo recién les mencioné, la Carta de Naciones Unidas propone varias instancias. Hoy nos vamos a abocar específicamente sobre la negociación, ¿sí? Entonces, ¿qué es una negociación? Es un proceso de diálogo en el que convoca a los actores involucrados a tratar de dirimir sus diferencias de forma pacífica. El principal punto a tener en cuenta es que los actores validen el objeto de negociación. Muchas veces los actores involucrados pareciera que o por ahí no están de acuerdo del todo cuál es el objetivo o cuál es el foco. Entonces, para que una negociación pueda comenzar, tenemos que estar todos de acuerdo en cuál es el foco a negociar, cuál es el punto que debe ser resuelto, ¿sí? Y básicamente una negociación debe llevar a un acuerdo donde se pueda gestar la satisfacción mutua, ¿sí? Es muy difícil y la historia tiene millones de ejemplos de negociaciones que han terminado en acuerdos donde por no llevar a cabo o no recoger la satisfacción de las partes involucradas, luego no han sido cumplidos y han llevado a situaciones todavía más complejas de las cuales convocaron a dicha negociación, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces en los procesos de negociación el concepto de satisfacción mutua es algo que es difícil de abordar. Por eso necesitamos tener en cuenta, tal como establece el método Harvard, que en principio puede existir la posibilidad de llevar a cabo una negociación sin que se llegue a un acuerdo. El método Harvard nos viene a arrojar luz a la teoría de la negociación allá por la década entre el 70 y el 80, contándonos que existe otra historia de abordar la negociación y diciéndonos de que es preferible no llegar a un acuerdo a establecer un mal acuerdo. Esto es muy novedoso y es un poco sincrónico al proceso que atravesaba el sistema internacional, donde
la Guerra Fría ya se estaba disolviendo, donde ya empezábamos a entrar en una dinámica diferente, donde había demandas de actores que tenían que ver con otra agenda internacional que ya no era la de este-oeste, sino más bien norte-sur, y con otro tipo de demandas que vienen a mostrar de que los procesos de disuasión y de resolución de conflictos tenían que pasar por otra lógica. En ese sentido, el método Harvard también nos propone, dentro de los principios que establece, mantener un continuo proceso de creación de beneficios mutuos, es decir, tratar de estar constantemente en los procesos de negociación creando objetivos y beneficios que hagan que las partes se mantengan completamente motivadas a seguir negociando. Esto también requiere un ejercicio de mantener criterios objetivos, ¿sí? Es muy importante, establece el método Harvard, poder separar a las personas de las posiciones. Eventualmente las personas, los negociadores, llevamos a cabo un proceso con un mandato establecido por quienes representamos. En el ámbito de las relaciones internacionales eventualmente será a los estados, pero no somos la posición en sí mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que siempre hacer foco en el conflicto que nos está convocando, ¿sí? Bien, dicho esto, si nosotros tomamos la negociación como una pirámide, una construcción, como tal, en la base debemos tener una fuerte y sólida estructura que nos pueda mantener toda la construcción que va a venir a posterior. Una sólida base cementada, como cualquier construcción, requiere a priori un buen diagnóstico que debe ser realizado de medida tal en el que se recojan todos los factores que hacen a cuál es la posición del actor que se va a sentar a la mesa de negociación y cuál es la posición del resto de los actores que van a estar en la negociación. Hay muchas herramientas que se utilizan para elaborar un buen diagnóstico. Hoy día contamos con muchísimo avance y la tecnología y la hiperconexión nos ayuda mucho. Pero yo quiero hacer foco en la matriz FODA, porque básicamente esta herramienta lo que nos ayuda es hacer hincapié en determinados factores. ¿Cuáles son estos? Bien, las fortalezas que tienen que ver con los aspectos positivos internos, las oportunidades que tienen que ver con los aspectos positivos externos, es decir, los que nos vienen de la coyuntura, dado por alguna eventualidad del sistema y que nos favorecen. Y por otro lado, las debilidades que tienen que ver con los factores internos negativos, es decir, aquellos que nos resta poder, pero es propio. Y las amenazas, que también tienen que ver con factores negativos, pero externos, es decir, también nos vienen dados por una coyuntura, por un factor externo. En este juego y en este balance de luces y sombras que nos proponen estos 4 elementos, un poco la idea es ir hacia el equilibrio. El equilibrio de tratar de los factores positivos puedan pesar más y hacerlos jugar de un rol mucho más positivo para que los factores negativos, tanto propios como ajenos, puedan tener una menor injerencia al momento de negociar. Esta matriz nos permite, en principio, tener un diagnóstico bastante claro sobre cuál es la ponderación y cuáles son los elementos que nosotros contamos al momento de negociar. Eventualmente luego vendrá la etapa de negociación en sí mismo, donde habrá intercambio de ofertas, donde habrá intercambio de posiciones y de postura, por eso lo que yo mencionaba al principio del método Harvard. Y luego un acuerdo. Muchas veces en la teoría de la negociación establecemos que llegado al acuerdo se termina la negociación, pero el debate, a decir verdad, está abierto y en realidad la pregunta viene a ser la siguiente. ¿Un acuerdo es el último paso de la negociación o en realidad tenemos que mirar qué es lo que pasa con el post-acuerdo y la implementación? Recordemos un paso más atrás, que esta negociación vino porque había un conflicto a resolver. Necesitábamos resolver un conflicto. Pasamos toda una instancia negociando, llegamos a un acuerdo y tenemos que aplicar ese acuerdo.
Si ese acuerdo efectivamente se logra aplicar y logra destrabar el conflicto, eventualmente la negociación ha sido exitosa. Pero si ese acuerdo, cuando se va a aplicar, resulta ser que no recoge lo que está establecido en la mesa de negociación, o eventualmente en la mesa de negociación no se tuvo una buena placa sobre lo que era la aplicación en la realidad de ese acuerdo, bueno, hay un trabajo para hacer ahí, ¿no? Digo, un poco el debate está abierto académicamente hablando, pero en realidad la teoría lo que nos indica es, bueno, empecemos a trabajar sobre la implementación también de los acuerdos, porque eventualmente estamos convocados a negociar para resolver conflictos, ¿sí? Tomamos la negociación como un mecanismo de resolución de conflictos, con lo cual la implementación es clave para saber qué tan exitoso logró ser o no esa negociación. Para cerrar un poquito el bloque en sí mismo de la negociación, me gustaría mencionar cuáles son las estrategias básicas de negociación, las que son muy conocidas. La primera y básicamente más usada es una estrategia de cooperación, de negociación cooperativa o colaborativa, como su nombre lo indica. Está muy basada en la importancia que tiene tratar de que los actores estén completamente concentrados en generar incentivos y beneficios mutuos y que haya un win-win, por decirlo de algún modo, en el sentido que yo marco tanto de la mutua satisfacción, ¿sí? En el lado opuesto encontramos una estrategia de negociación competitiva, muy típica de la Guerra Fría y de la teoría tradicional de la negociación, en donde se basa en un juego de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro. Hoy por hoy es muy difícil de aplicar en las relaciones internacionales, es muy difícil de poder llevar adelante porque no somos actores que nos cruzamos una vez y después no nos volvemos a ver. Somos actores que nos vivimos cruzando y que eventualmente necesitamos construir confianza, necesitamos construir conocimiento mutuo, acercamiento, y eso también es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Eventualmente esta estrategia de negociación se usa para rondas de negociación de una sola mano, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer o algún negocio, alguna transacción donde, bueno, el interés es la ganancia en sí mismo, ¿no? Pero no para los procesos de negociación donde estamos completamente cruzándonos en diferentes instancias. Luego existen dos tipos de estrategias que son por ahí un poco menos usadas, pero sí importantes de tener en cuenta. Una es la acomodativa, como su nombre lo indica, es acomodarse a. Esta estrategia no tiene tal vez tanto que ver con la necesidad de generar un acuerdo o de una ganancia, sino más bien de acomodarme a lo que el otro quiere, a lo que el otro necesita, porque de pronto puedo estar pensando en que la parte vincular, el acercamiento, la construcción de confianza es más importante que la ganancia en la negociación en sí misma, ¿sí? Puede ser muchas veces una forma de destrabar alguna situación y una forma de acercarme al otro para después estar pensando en situaciones futuras. La última estrategia es la estrategia evitativa. Obviamente, como su nombre lo indica, busca evitar negociar, llegar a un acuerdo y básicamente tiene que ver con el objetivo de ganar tiempo, ¿sí? Todos sabemos que el tiempo es poder y quien cuenta con más tiempo tiene más poder. Esto es importante para no caer uno en la trampa de que nos vayan a una negociación evitativa, ¿sí? Y poder poner límites cuando estamos dándonos cuenta de que en realidad lo que se está buscando no es negociar, sino dilatar una situación que puede no ser beneficiosa. Bien. Muchas veces las estrategias van cambiando y están mezcladas, no son lineales, van y vienen, y tienen diferentes rondas, pero en principio, como para tenerlas un poquito acomodadas a que responde cada uno, es un buen acercamiento. Dicho esto, es importante tener en cuenta, y allí nos acercamos al último bloque propuesto, ¿cuál es el rol del negociador? ¿Sí? Nosotros llegamos con un buen diagnóstico, llegamos con mucha información, estamos preparados, pero lo cierto es que las personas y los negociadores somos seres racionales, eventualmente
emocionales también, ¿sí? Y esto es importante de tener en cuenta. ¿Por qué lo menciono? Porque bueno, justamente cuando hablamos de procesos de construcción de confianza, procesos de acercamiento, cuando el método Harvard nos dice, bueno, tratemos de separar a la persona del conflicto, tratemos de entender que el otro no es la posición que representa, tiene que ver justamente con la construcción de todo lo que hace a las habilidades blandas de la negociación y que tiene que ver con un montón de herramientas. Yo básicamente voy a mencionar dos nada más, que es, por un lado, la comunicación asertiva y por otro, la inteligencia emocional. La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad del negociador de comunicar de forma lineal, clara, específica y sobre todo de hacer un profundo ejercicio de escucha. Si nosotros tenemos que estar constantemente creando nuevos incentivos, tenemos que estar absolutamente dispuestos a escuchar qué es lo que el otro nos dice y a tener una creatividad enorme en el proceso de negociación, ¿sí? Eventualmente estas capacidades pueden ser naturales de un negociador, como un buen diplomático, ¿no? O sea, como el arte de la diplomacia, ¿no? Nosotros decimos hay características que son propias de las personas y hay otras que eventualmente deberían entrenarse para quien quiera llevar adelante este ejercicio, ¿no? Tanto de la negociación como del arte de la diplomacia y demás. En ese sentido, la comunicación asertiva justamente lo que hace es generar vínculos mucho más fluidos, cuando uno da espacio a que el otro se abra, a que el otro pueda sentirse un poco más libre, las negociaciones fluyen de forma mucho más fácil, lo cual no implica bajo ningún punto de vista ni que uno esté cediendo, ni que uno esté haciendo concesiones, ni que esté mezclando cosas personales con lo estrictamente laboral que nos convoca. Simplemente implica tratar de llevar a un clima donde nos pueda justamente facilitar la resolución de conflictos, ¿sí? Otro pilar sumamente importante tiene que ver con la inteligencia emocional. Eventualmente hay emociones que no podemos evitar sentir, ni podemos evitar atravesar en un proceso de negociación. Por ejemplo, cuando vemos que estamos muy estancados, cuando vemos que las cosas no están fluyendo, sentirse uno en ese momento frustrado es inevitable. Y la verdad es que la frustración a priori no es una emoción que a nadie le guste sentir, lo cual no implica que uno pueda hacer algo positivo con eso. No lo podemos evitar, pero sí lo podemos gestionar. Podríamos gestionar los conflictos también. Podemos gestionar las emociones también. ¿Qué es esto? Es trabajar en evitar que una emoción me apriete un botón emocional que a mí me haga salir del plano estrictamente laboral que me está convocando en ese momento. O sea, yo no puedo evitar sentir determinadas cuestiones, enojo, ira, cansancio, pero puedo gestionarlo y no mezclar, ¿sí? Y mantenerme dentro de una línea. Esas son las habilidades que hacen al buen diplomático, que hacen al buen negociador, la paciencia, la templanza, el arte de la escucha. Entonces digo, todas estas cuestiones que a veces parecieran ser que por ahí están lejanas a la negociación, que solamente una carpeta con un buen diagnóstico nos ubica en tiempo y espacio, bueno, no, somos un todo y en un todo tenemos que actuar conforme a, ¿sí? Bueno, dicho esto, fueron varios los temas por los que pasamos, la profundidad de cada uno es enorme, así que yo los invito a que se sumen a las redes de Equilibrium Global, que se suscriban al canal de YouTube para que podamos seguir trabajando en este arte de la negociación, como a mí me encanta decirle, y podamos seguir tratando con mayor profundidad cada uno de los temas que nos convocan. Nos volvemos a encontrar la próxima. Muchas gracias.